베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que están en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griega extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, convirtámonos en una iglesia unida en amor y fidelidad. 하나님의 크신 사랑 하늘로서 내리사 우리 맘에 항상 계셔 온전하게 합소서. 나의 주는 자비하사 사랑 모하시니 두려워서 떠는 자를 구원하여 주옵소서. 걱정 근심 많은 자를 성령 감화하시며 복과 은혜 사랑과 평안하게 합소서. 정관아 좀 되신 주여 항상 인도하소서. 마귀 유혹받는 것을 속히 끊게 하소서. 전능하신 아버지여 주의 능력 주시고 우리 맘에 임하셔서 떠나가지 맙소서.
거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder ver tu rostro y entregar este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, a todos nuestros miembros. Ayuda, Señor, a poder amarte a ti, amar a tu iglesia y edificar tu iglesia. Y ayuda, Señor, que todos nosotros debamos ser verdaderos miembros en el cual podamos seguir tu palabra. Y ayuda, Señor, que en este culto podamos entrarte la gloria. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 영원히 있사옵나이다. Amén. 그 크신 하나님의 사랑 말로 다 영원하네. 저 높은 별로 이 낮고 낮은
이 시간 보혈의 공로를 의지하여 En esta hora oremos en arrepentimiento dependiendo de la sangre del Señor para poder la misericordia de Dios. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has amado todo momento, Señor. Antes de que nosotros pudiéramos venir delante tuyo, nos has amado y nos has dado la salvación. Enviaste, Señor, a tu Hijo, hiciste que muriera en la cruz y derramara su sangre, Señor. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que todos nosotros ahora podamos conocer cuán grande es lo que nosotros hemos recibido. Y ayúdanos, Señor, a no menospreciar, Señor, a no ignorar, Señor, y no traicionar ese amor que nos has dado, sino ayúdanos, Señor, a poder ser humildes, a asemejarnos a ese amor. Padre Dios, ser ejemplo en las otras personas, manifestar lo que tú nos has dado a nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor, que nuestras vidas sean vidas que sean aptas ante ese amor. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder manifestar ese amor. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos edificar tu iglesia, a tener un solo corazón con tu iglesia y así, Señor, realizar la obra que tú quieres hacer, esa voluntad. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser usados por ti. Y ayuda, Señor, a tener ese corazón humilde. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. 기도드리옵나이다. 아멘. 거룩하신 하나님 우리 아버지, Padre Santo, damos gracias porque a través de tu gracia y tu amor hemos tenido esta semana y a través de tu gracia bendícenos, Señor, en este comienzo de esta semana y el día de hoy, Señor, ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra y a ser transformados, a poder ser uno en el amor y la fidelidad con tu iglesia. Padre Dios, ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos entender, Señor, cuán arrogantes, Señor, y cuán débiles somos nosotros, en el cual no pudimos obedecer tu palabra, sino que hemos seguido las cosas de este mundo. Perdona, Señor, y ten misericordia de cada uno de nosotros.
우리에게 주어진 Y ahora estamos comenzando a este sacrificio, este 2024, y te damos gracias por esta oportunidad. Y ayúdanos, Señor, que a través de esta oportunidad podamos volver a mirar a cada uno de nosotros y a través de esto nuestra iglesia pueda edificar. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser uno en el amor y la fidelidad. 하나님 우리 아버지 Padre Dios, 성령이 세우신 감독님 te queremos pedir por el obispo que has puesto a través del Espíritu Santo y ayuda, Señor, que se pueda enfocar en el ministerio y aleja todos los espíritus inmundos que están tratando de hacer caer a nuestra iglesia. Y ayuda, Señor, que nuestra iglesia rápidamente pueda ser edificada nuevamente y pueda tener ahí la paz y así poder realizar esa obra que tú deseas que nosotros hagamos. Y ayuda, Señor, para que nosotros, siendo esta iglesia santa, todos nuestros miembros podamos unirnos en un corazón y así poder realizar tu obra. Ayuda, Señor, que toda función de nuestra iglesia pueda ser restaurada y que el obispo pueda dirigir a toda nuestra iglesia sin ningún problema. Padre Dios, y también hay esas dificultades dentro de nuestra iglesia. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros podamos saber de que esta es nuestra iglesia, de que este lugar es donde todos juntos tenemos que amar y derramar nuestro sacrificio. Padre Dios, y ayuda, Señor, que la palabra del día de hoy podamos nosotros ser cambiados y así nosotros podamos ser personas que sean usadas para tu testimonio. Y también te queremos pedir por el obispo en esta hora llevar tu palabra, darle la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y esta palabra que es llevada pueda despertar el corazón de cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, para que esta palabra pueda ser ese camino que nos esté guiando para ese reino y así edificar a tu iglesia que fue comprada con tu sangre. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 세상을 향하는 발걸음이 주님의 발자취를 따라가기를 환한 빛으로 우리 비추시는 주를 따라가기를 힘들고 지치고 어려울 때 주님께 두 손
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder entregar nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, que cada uno de ellos, teniendo la esperanza del cielo, han venido delante tuyo. Ayudan, Señor, que esa esperanza y esa gracia estén llenas en ellos. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que han tenido esa terminación para la administración de la iglesia. Ayuda, Señor, que ellos tengan ese testimonio que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento, que cada uno de ellos han venido delante tuyo. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos tengan esa respuesta de sus oraciones y ora y bendice a cada uno de ellos. Padre Dios, te queremos pedir a todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, que puedan estar llenos de la gracia tuya y ayuda, Señor, que ellos puedan vivir así sus vidas. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de nuestro Dios, en ustedes y en sus familias y en sus vidas. 예수 이름으로 축원드립니다. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5, versículo 1. Vamos a leer todos juntos.
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del día de hoy. El obispo llevará esta palabra y que todos nosotros al recibir esa palabra podamos recibirla con amor y con gratitud y así vivir nuestras vidas. Y también para que el obispo pueda tener el poder y la sabiduría. Vamos a orar todos juntos. 주께서 인도하여 주시고 우리의 귀한 생명의 말씀을 듣고 우리는 하나 앞에 온전히 마음을 같이함으로 말미암아 주 앞에 나갈 수 있도록 도와주시옵소서. 우리는 온전히 하나님을 본받고 예수 그리스도를 닮아갈 수 있는 삶으로 한 걸음 한 걸음을 우리의 모든 삶을 실천해 갈 수 있도록 우리 하나님 아버지 인도하여 주시옵소서. 우리는 귀한 말씀을 듣고 하나님 성령께서 우리의 영혼을 감동하여 주시고 하나님의 말씀 앞에 나갈 수 있는 우리의 삶이 될 수 있도록 우리 하나님이 역사하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 오늘도 말씀을 증거해 주신 우리 감독님 입술에 기름 부어 주시고 하나님의 말씀의 지혜와 하나님의 능력을 정말 아버지 주께서 담대히 선포하시도록 우리 하나님 입술을 주장하여 주시고 성령께서 함께하여 주시옵소서. 우리는 무엇보다 하나 앞에 나가기를 기뻐하게 도와주시고 온전한 심령과 마음으로 하나님 앞에 깨어나가는 아버지 우리의 시간 될 수 있도록 이 시간 우리 하나님이 붙들어 주시고 인도하여 주시옵소서. 하나님이 역사하시는 시간이요 우리 하나님께서 우리를 이끌어 주심으로 말미암아 주님의 큰 기쁨과 소망을 얻는 이 귀한 시간이 되기를 간절히 원하오니 하나님 아버지 우리 영혼을 받아주시고 오직 주께서 함께하여 주시고 성령으로 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 거룩한 주의 날에 damos gracias por este día y deseamos recibir tu 우리에게 palabra 하나님의 충만한 권세를 y 보여주셔서 derrama a tu siervo tu gran poder y en esta hora proclamar tu palabra. Ayuda, Señor, que pueda conmover grandemente en este lugar. 예수 이름으로 Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님은 Dios 우리를 구원해 주실 뿐만 아니라 no solamente nos salva, 그 구원한 자를 sino 또한 que 그 이후에 también 진리가 인도해 주십니다. guía personalmente a esa persona que ha salvado. 하나님이 인도하실 때는 Y Dios, 새로운 cuando guía, 삶을 lo está guiando a 부여하셔서 una nueva vida, dándole esa nueva vida y hace que viva dentro de eso. Y esa vida es esa vida que es vivir según la manera de Dios. 그 길은 Esa vida, 바로 ese 하나님의 camino 성품 안에서 es 또 vivir 그의 dentro de la 특성 안에서 naturaleza de Dios y dentro de su característica. 바로 그러한 인생 여정이 Y ese es el camino de la vida en el cual nosotros tenemos. 바로 이러한 하나님의 Y 그 섭리 dentro de esta providencia de Dios y a través, para poder entender esa obra que Él está haciendo, entonces nosotros debemos entender el perdón y el amor de Dios. Si no entendemos esto, no vamos a poder entender la obra de Dios, el perdón y el amor. Cuando hablamos sobre el perdón y hablamos del perdón y amor, está hablando sobre ese amor de sacrificio de parte de Dios. Ese es el contenido que tiene el perdón y amor, el amor sacrificial, y es ver cuál es mi actitud ante ese amor de sacrificio de Dios y mi actitud ante esto, ante ese amor sacrificial de Dios, es el fundamento más básico de la fe cristiana. Mi actitud ante el perdón y el amor de Dios. Esta parte, esto dentro de nosotros debe estar bien
puesta dentro de nosotros. Si esto no está bien y en orden dentro de nosotros, entonces muchos aspectos del cristianismo no tomarán su lugar que debería de tomar, sino todos se desviarán. Y todos esos principios de la fe, de creer en Dios, si no encontramos lugar en todo esto como debe ser y no entendemos esto, entonces nuestra fe y la obra de Dios no va a poder ser realizada e incluso nosotros perderemos toda la idea básica del cristianismo. Pero entonces, en otras palabras, ¿qué significa esto? Que el cristianismo comienza a corromperse. En el caso de que sí, este perdón y amor, el hecho de que el Señor nos ha amado a nosotros al entregarse a sí mismo, esto se convierte y es el fundamento de la fe. Pero si nosotros abandonamos esto y ignoramos esto, entonces, ¿qué significa esto? No tenemos más opción que fallar en nuestra fe. Por eso, esto es como abotonarnos mal desde el principio. Y lo más importante y lo más fundamental, y si ponemos esa primera piedra como equivocadamente, entonces el resto de las cosas irán de la manera incorrecta. Entonces dirá, esto pues, ¿no será esto mejor acá? Y como todo comienza mal, entonces como esos elementos que no deberían estar juntos comienzan a conectarse y forman algo completamente nuevo. Entonces debe haber ese fundamento que es el amor y el perdón, y todo tiene que ser conectado dentro de este fundamento. Pero entonces todas esas cosas que no deberían estar y estos elementos comienzan a conectarse, las cosas que no deberían estar en ese lugar, poniendo fundamento en otras cosas, y por eso no va a poder entender el cristianismo y el evangelio, y eso eventualmente terminará siendo otra cosa que no es el cristianismo. Si una persona, si se encuentra en esta situación y si no tiene esa base del perdón y del amor, y no tiene esa actitud que se requiere, que se espera de esto, entonces no se va a poder manifestar, no va a poder manifestar esa persona a mi actitud ante el perdón y el amor de Dios. Y solo dirá, pues dime, y trata de definir la fe basándose únicamente en la lógica. ¿Y qué significa esto? Los deseos humanos comienzan a interferir constantemente. Y esos pensamientos del hombre comienzan a infiltrarse y favoreciendo a sí mismo y así contaminando su corazón. Y esto ya está yendo en ese camino desviado. No está yendo en el camino que debe de ir, sino que se está desviando. El Evangelio no es una teoría, sino que el Evangelio se trata de entender la gracia del amor y el perdón de Dios. Y al entender esto es acercarnos voluntariamente ante nuestro Dios. Pero entonces si nosotros no podemos entregarnos delante de Él y arrodillarnos delante de Él voluntariamente, entonces esto se convertirá en un problema. Y ese problema, la verdad, en el cual debería tener ese corazón puro y debe ser conmovido, y a través de ser conmovido debe edificar la fe cristiana de esa persona. Por eso el amor de Dios, estamos hablando de ese amor de Dios, es la esencia del Evangelio. Entonces, nosotros, ¿cómo debemos conocer este amor de Dios? ¿Será que lo estamos conociendo? ¿Será que no lo sabemos? Este es el problema que debemos ver.
그가 E 주신 incluso 사랑, ese amor que Él 하나님뿐만 nos ha dado a 아니라 그 nosotros, 사랑을 Él no 우리에게 solamente 심어주시고 nos ama a nosotros, sino que Él también siembra ese amor dentro de nosotros. Pero la persona que 복음을 말할 수가 no 있습니까? ama, entonces ¿será que esa persona puede hablar del Evangelio? No puede hablarla, obviamente. Está hablando palabras, pero la verdad, esa persona está diciendo palabras que no sabe, pensando que ese es el amor. Comenzará a decir palabras de otras cosas. La persona que menosprecia el amor, esa persona, la verdad es que no conoce y no tiene el fundamento y la base de la fe. Y esa persona podrá decir cosas sobresalientes y cosas grandes, pero la verdad es que esa persona está hablando de las cosas que no sabe. 참으로 그리스도 교회의 복음이 Sí, 말하고 있는 것을 말하지 않고 esa 있는 persona no está hablando lo que el Evangelio de la Iglesia de Cristo está hablando. Por eso la iglesia constantemente todo el año está entrenando y educando para que no se alejen de la verdad. Por eso, para que todos estemos pues en la misma verdad. Por eso está proclamando la verdad en todo el año. ¿Y por qué? Porque el hombre tiene ese fenómeno en el cual olvida las cosas. Por eso vuelve a enseñarles y también alabamos la misma alabanza una y otra vez con el mismo tema. Y con el mismo tema alabamos otros alabanzas y volvemos a alabar una y otra vez para poder recordar esto. Por eso, si hablamos esto en otra manera, en otras palabras, que es el cristianismo, es el amor de salvar a las personas. El cristianismo está para poder salvar a las otras personas con amor. Es decirles, mira, tú has caído. Si como has caído, tú vas a morir. Entonces levántate. Dios te ama. Tú puedes levantarte. Tú puedes recibe ese amor del Señor. Esto es el cristianismo. Y a esa persona es darle, o sea, que el amor de Dios entre en él y esa persona voluntariamente lleve, o sea, predique esto a las otras personas. Pero entonces, si esa persona no tiene ese corazón de salvar a las otras personas, y es muy fácil para él encargarse de las personas, pero si no desea salvar a esa persona, es lo mismo que esa persona no tiene interés en la obra de Dios. Pero en realidad, la iglesia de Cristo, el propósito fundamental es salvar a las personas, pero las personas que se enfocan en sí mismo, entonces todavía no ha pasado por el proceso de nacer de nuevo. Podemos verlo de esta manera. Esa podría decir palabras buenas, bonitas y correctas, pero si el amor misericordioso de Dios no está en el fundamento de él, entonces está diciendo palabrerías. Por eso, entonces, si nosotros no entendemos esto exactamente, no vamos a poder predicar, porque el fundamento de predicar está en esto. Es decirles, oye, hay ese amor que Dios ha derramado en ti, tú tienes que recibir ese amor. Esto es lo que deberíamos decir. Y es lo mismo, ahí está esa justicia que te ama. Pero entonces nosotros al ver esto podemos ver que ese rol de ser hijos de Dios es muy importante. Nosotros al escuchar las prédicas escuchamos la palabra ser hijos de Dios. Pero la verdad es que muchas personas no entienden claramente qué significa ser hijos de Dios y una gran mayoría de los miembros la verdad no conocen el significado real de ser hijos de Dios. Y si no conocen esto, entonces no tienen el derecho de ser hijos de Dios. Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos? Nosotros, la verdad es que debemos conocer el dolor de Dios, su amor verdadero. Y ese amor y sacrificio tan grande
el conocer esto es para nosotros un gran 그냥 significado. 상식으로 아는 것이 아니라 그런 No 아는 es 것이 conocer 아니라 esto solamente como si 굉장히 fuera 앞으로 un 부셨대, conocimiento, sino y tampoco no es, ay, él le dolió, sino que esto tiene que esas personas en el quien tiene un profundo impacto en su corazón y cuyo emoción no se enfría es el Hijo de Dios. Es a esa persona se le puede decir que es hijo de Dios. Estoy hablando ahora del derecho de ser hijos de Dios. A quien siente a ese Dios que le ha cuidado a él, a quien reconoce cuán grande Dios lo ha amado y también esa paciencia y el amor que Dios tiene, quien Él es siendo misericordioso y comprende ese esfuerzo de Dios. Esta persona que tiene ese impacto en su corazón es verdaderamente un hijo de Dios. Cuando estamos viendo la perspectiva del derecho de ser hijos de Dios, incluso si vemos esto en la función en esta tierra, y entonces si vemos en el derecho y en la función de esto, si hablamos de ser hijos de Dios, entonces tiene que convertirse en este tipo de persona, y esa es la expectativa que tiene, por eso hace que sea hijo. A esa persona no hay necesidad de decirle, oye, tú haces esto, haz lo otro. La verdad, no hay necesidad de decirle esto. ¿Por qué? Porque esa persona lo hará obedeciendo. ¿Pero por qué obedece? Porque esa persona conoce el corazón de Dios, lo conoce muy bien, conoce bien ese corazón, conoce cuán misericordioso Él es ante sí mismo, conoce cuán grande el gran perdón que ha recibido de Dios, y por eso esa persona hará todas estas cosas por Dios voluntariamente. A esa persona, si vemos en medio de eso, podemos ver que esa persona tiene el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, si esa persona, si es hijo de Dios, entonces, en este sentido debe tenerlo muy claro. O sea, tiene que tener esto claro en él. Y si vemos en el texto que hoy hemos leído, va en conexión con todo lo que les acabo de decir. E incluso no podemos ver cosas un poco más específicas. Si vemos a partir del día de hoy, hemos entrado en el capítulo 5, Efesios, capítulo 5. Y si vemos el último versículo que habíamos visto la semana pasada del capítulo 4, podemos ver de que en esto estamos hablando de esa relación horizontal, o sea, esa relación con el prójimo, o sea, con los miembros, con los otros santos, y está hablando sobre la actitud que nosotros debíamos tener con ellos. Pero a partir del día de hoy hablaremos sobre esa relación con Dios. Estamos hablando de esa relación vertical. Y si hoy vamos a mirar el primer versículo, y si vemos en el versículo hoy dice pues, y en otras palabras por lo tanto, entonces está hablando en conexión con lo que habíamos visto en el versículo anterior, que es Efesios 4:32. Y si vemos lo que habíamos visto la semana pasada, dice, perdonándoos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero entonces la palabra que hemos visto anteriormente está hablando sobre la característica de Dios, y eso es algo que nosotros pudimos ver. ¿Cuál es la característica de Dios? De que Él es aquel que perdona. Y si hablamos sobre ese perdón, no es algo que hace independiente de esto, sino que dentro de esto podemos encontrar la benignidad y ese corazón misericordioso. El hecho de que Dios es benigno y Él es misericordioso es acompañado con la acción del perdón. Y si vemos con conexión de hoy, entonces podemos decir, pues, como hijos amados, es conexión con lo que habíamos visto la semana pasada. Podemos ver de que el perdón viene a través de ese amor, y nos dice, pues, como hijos amados, o sea, aquellos que han recibido el amor, aquellos que han sido perdonados, son aquellos que han recibido el amor. El trasfondo de la acción del perdón es el
el amor y el motivo por el cual perdona es porque les ama. Por eso si vemos esos dos, si volvemos a organizar eso que es, que Dios, Él es benigno y es misericordioso. Estamos hablando de esas dos cosas, está hablando sobre el estado del corazón de Dios, que es benigno y misericordioso. Y ahora el perdón es la acción representativa de Dios. Por eso, ser benigno y misericordia está hablando sobre el corazón de Dios y perdón es la acción representativa de Dios y lo que nosotros podemos ver a través de todo esto que es que Él nos ama, ese amor hacia nosotros. Por eso dice, pues, como ustedes, o sea, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces nosotros dice que seamos imitadores de Dios. Nos está diciendo que nosotros ahora no solamente miremos lo que Él ha hecho, que no solamente tenemos que ser conscientes de eso, sino que nosotros tenemos que imitar a Dios. Cuando hablamos sobre la palabra imitar, ¿qué significa eso? Es una palabra de copiar a esa persona, asemejarse a esa persona. Por eso, los cristianos son aquellos que copian a Dios, son aquellos que imitan a Dios, aquellos que hacen lo que Dios hace y hacen la misma obra que Él hace. Por eso nosotros tenemos que ser personas que seamos imitadores de Dios. Este es el mandamiento que hemos recibido. Y si vemos más específicamente qué es lo que nosotros tenemos que imitar, qué es lo que debemos imitar, es esa característica de Dios. ¿Cuál es la característica de Dios? Si vemos en la actitud, debemos imitar su benignidad y misericordia. Y si vemos en la acción, debemos imitar el perdón. Pero entonces, en otras palabras, tenemos que imitar la naturaleza de Dios, que es esto que Él está lleno del amor y podemos ver de que dentro de el amor es algo que nosotros podemos representar a Dios, que Él es amor. Y si hablamos esto de una manera un poco diferente, podemos decir que ese amor en el cual nos ha perdonado a nosotros es lo que debemos imitar. Ese es lo que tenemos que imitar, ese amor, ese perdón que ama. Por eso, en otras palabras, en simples palabras, debemos imitar a Él que perdona. Y si nosotros vemos más específicamente lo que nosotros debemos imitarlo a Él, si vemos, ¿será que es la acción de perdonar? No está hablando simplemente en esto y no está hablando solamente selectivamente o una acción ocasionalmente, solamente, esto tenemos que hacernos, imitar esto, no es esto, sino que la vida en sí, toda la vida en sí, no está hablando de una acción inclusiva, sino que está abarcando a toda la vida en cómo nosotros debemos vivir. Si vemos el cristianismo que está hablando del camino, o sea, de andar con el Señor, o sea, caminar con el Señor. Podemos ver de que esto es un problema muy importante en el Evangelio. Nos está diciendo que nosotros tenemos que vivir de esta manera. Toda tu vida tiene que vivir de esta manera. Si nosotros no es, sí, cuando te acuerdas de esto, haz esto. No es eso, sino que nosotros nos ha dado a nosotros esa nueva vida. Por eso nosotros tenemos que andar como es digno de la vocación que fuisteis llamados. O sea, Él nos ha llamado a nosotros y debemos actuar siendo dignos acorde de esto. Y dice que nosotros debemos andar en esto. ¿Qué significa? Es vivir, caminar. Vivir. Y eso es lo que tenemos que hacer por toda nuestra vida. Por eso, nosotros debemos asemejarnos a esa característica de Dios.
Y esto significa que nosotros tenemos que asemejarnos a la característica de los padres. Pero entonces, acá dice que nosotros seamos como hijos amados. Está enfocando que seamos hijos amados. ¿Qué significa esto? Dice que somos hijos, que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, que nosotros que hemos recibido ese amor del Padre, ustedes como siendo hijos amados, o sea, hijos que han recibido el amor del Padre, actúen de esta manera, le está diciendo. Entonces, ustedes como son hijos de Dios, entonces ustedes tienen que asemejarse a Dios, tienen ese deber en ustedes. Y podemos ver que está hablando en un principio general. Se espera ese principio general. Tú eres hijo que has sido amado. Entonces nosotros somos personas que hemos recibido el amor de Dios. ¿Pero por qué lo hemos recibido? Porque somos hijos de Dios. Y nosotros el día de hoy somos hijos de Dios, como vemos también en Juan. Incluso en Efesios habla muy claramente acerca de esto. Comienza de esta manera, de que nosotros somos hijos de Dios. Y el hecho de que los hijos se parezcan a sus padres es algo natural, es algo incluso obvio y es algo que debería de ser. Si no es así, entonces es un problema, es algo raro. Los hijos no tienen más opción que parecerse a sus padres. Primero, ante todo, genéticamente no tienen más opción que parecerse a sus padres. Y si vemos, biológicamente se parecen mucho a los padres, o sea, comparten muchas características biológicas con sus padres. Pero, por ejemplo, digamos, si un padre se rasca la cabeza, ese niño, pues, ya luego, pues incluso de 1 año, podrá rascarse la cabeza igual que su padre. Y podemos ver de que se parecen en esa característica del ADN. Y también, no solamente eso, sino que los hijos no tienen más opción que ver a sus padres y aprender de sus padres. ¿Por qué? Porque el comienzo de su vida lo hacen conforme a la vida de los padres, copiando lo que los padres hacen. Y así abren esa nueva vida. Pero los niños no conocen cómo tienen que vivir y esa vida que está enfrente de ellos, qué es lo que tienen que hacer, o sea, qué es lo que pueden hacer. Ellos mirarán a sus padres y dirán, es como tenemos que caminar. Por eso, los hijos no tienen más opción que parecerse a los padres. De la misma manera, nosotros, es natural que nosotros copiemos a nuestro Padre que nos ha amado. Y eso es algo muy natural y obvio. Y nosotros siendo hijos de Dios, es natural que copiemos y nos asemejemos a Dios. Por eso cuando la Biblia dice hijos de Dios, cuando dice hijos, a esto es como si tuviera esa etiqueta. Esa etiqueta de nombre y esto cuando dice que sean hijos tiene una expectativa en su actitud y en su deber al ser hijo de Dios, pero hay muchas personas en el cual no conocen exactamente qué significa eso, no tienen interés en esto, en el cual dice, ser hijos de Dios, sí, tiene un gran privilegio, pero entonces, ¿cuándo voy a usar esto? Sí, cuando vamos al cielo. Uno solamente piensa en eso, pero la verdad es que, ¿qué significa esto? Es imitar a la característica de Dios, asemejarnos al manifestar la característica, representar a Dios. Esto es ser hijos de Dios. Todos nosotros hemos sido adoptados como hijos siendo familia de Dios y todos nosotros hemos sido llamados en diferentes lugares, en diferentes tiempos y todos nosotros nos ha dado esa nueva vida al nacer de nuevo. Por eso todos nosotros somos familia y en la familia en la tierra pues estaremos más o menos 50 o 60 años juntos. Pero esa familia espiritual, la verdad es que tiene ese tiempo ilimitado. Por eso no tenemos más opción de que todos nosotros nos asemejemos al uno al otro. No podemos evitar esto. ¿Por qué? Porque esa esencia de Dios ha sido sembrada dentro de nosotros y también al ver a Dios nos aprendemos de Él. Por eso todos nos asemejamos. Pero entonces si no es así, nosotros tenemos el deber
de hacer esto. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Tenemos ese deber. Aunque esto no sea posible, tenemos que hacerlo. Pero entonces, ¿qué pasará si esa persona que ha recibido el amor de Dios no quiere asemejarse a Dios? La verdad, esto es algo ilógico. ¿Por qué? Porque si ese hijo que ha recibido el amor del Padre, la verdad no tiene la razón para no decir, quiero asemejarme a Él. Pero entonces obviamente no habrán muchos en el cual no dirán, no quiero asemejarme a mi padre, no quiero parecerme a mi padre. ¿Por qué? Porque esa persona recibe el amor de Dios y entonces, y si verdaderamente se preocupa por Él y recibe todo esto, no habrá ningún hijo que dirá, no quiero parecerme a mi padre. En este mundo habrán esas personas que no quieran asemejarse a sus padres. ¿Por qué? Porque hay esos padres que abusan de sus hijos, que tienen incluso esos defectos, y hay esos padres que son malos, en el cual ni siquiera aman, sino que lo hacen solamente exteriormente y son completamente egocéntricos, egoístas, y la verdad abusan de sus hijos. Pero entonces uno no podrá decir, yo me quiero parecer a ese padre, y ese padre que es completamente malo. Obviamente quiera quitar todas esas características. Por supuesto, hay muchas personas así en este mundo, pero la imagen de padre que se representa hoy en la Biblia no incluye todos esos diversos y erróneos ejemplos que son anormales, sino que está introduciendo a un modelo de padre que es realmente clásico y excepcional y superior. Está hablando sobre el mejor modelo de padre en el cual nosotros podremos imaginar y encontrar. Ese es el padre en el cual nosotros vemos en la Biblia. Entonces no podrá decir, pero mi padre no es así. Esa es una excepción. Está hablando de este padre que es completamente ese modelo perfecto. Pero entonces está hablando de una situación normal en la cual los padres aman a sus hijos y los aman sacrificándose a sí mismo. Y aunque tiene su vida, ama a su hijo completamente. Esa persona obviamente es padre, es un padre verdadero. Y ese hijo que ha sido conmovido con ese amor, ¿cómo actuará? Ese fervor ante a su padre no desaparece dentro de él. Y algo que yo había visto pues en YouTube, pues cuando de repente había visto algo y había un niño que más o menos tenía unos 9 o 10 años. Pero entonces ese niño, pues era como la escena en que el papá había ido a una misión militar y ahora se había reencontrado de repente con su hijo, pues había aparecido inesperadamente y habría cubierto sus ojos. El niño había cubierto los ojos y luego escuchó la voz de su padre y abre la máscara y ve y corre hacia su padre inmediatamente en el momento en el cual es consciente de que es su padre. Pero entonces solamente en el momento en que es consciente de su padre, o sea, ese 0.1 segundo al ver a su padre y es consciente que es su padre, él corre hacia el brazo de sus padres y ese tiempo es solamente 0.5 segundos. O sea, cuánto más esa persona confía y ama a su padre y por eso se entrega en los brazos de su padre, ¿no es así? Pero entonces si vemos ahora, no hay muchos que hacen o sea, que actúan de esa manera y digamos, por ejemplo, si abre los ojos y ve a su padre, ¿por qué vino? Y no va directamente, o sea, no corre ante los a los brazos de su padre, sino le dice, pues había venido, sino que no abren como ese niño en el cual que abrió los ojos y va sin ninguna, sin pensarlo, sino que va como si fuera, como si fuera una explosión que va rápidamente a los brazos de su padre. A esto es lo que está hablando la Biblia. Por eso podemos ver que ese niño siempre ha sido conmovido, tiene un gran impacto en su corazón acerca de su padre. Y esto es lo mismo que lo que la Biblia nos espera de nosotros. Y esto es lo que la Biblia espera de nosotros y la actitud que espera de nosotros, que nosotros de la misma manera nos saltemos ante los padres, a los brazos de nuestro Padre, que es nuestro Dios. Y obviamente asemejarnos a nuestro Dios es algo difícil de hacer. ¿Por qué? Porque no le podemos ver. Para nosotros es muy difícil
difícil asemejarnos a Él porque no lo podemos ver. Y vosotros sed perfectos, como es vuestro Padre. Pero entonces la Biblia nos dice que Jesucristo es aquel que representa perfectamente al Padre. Por eso nosotros a través de Jesús podemos aprender acerca del Padre. Por eso podemos encontrar muchas palabras que hablan de que Jesús es el que representa al Padre. Y dice, el que conoce y aquel que ve a Cristo puede ver al Padre. Por eso nosotros nos asemejamos a Él. Pero entonces, esto no es solo simplemente, ¡ay, qué lástima que nosotros no podemos ver al Padre y estamos viendo al Hijo! Esto no es lo que está diciendo, sino que esto ya estaba planeado de esta manera. Cuando Él nos salva a nosotros, primero, ¿qué es lo que hace? Él salva a las personas del pecado y luego, segundo, a partir de ese momento, cuando al salvarlos, a partir de ese momento, hace de que sean conforme a la imagen de su Hijo. Por eso, a esa persona que ha salvado, entonces, ¿qué es lo que hace luego? Hace que constantemente se asemejen al Hijo. Esta es la obra que el Padre está haciendo constantemente. Nosotros vamos a la iglesia y tenemos esa vida de fe, pero ¿qué es esto? Está entrenando. ¿Para qué? Para que sea conforme a la imagen de su Hijo. Por eso es el propósito en el que tiene. Si vemos en Romanos 8:29, ¿qué es? Todos estos hechos son conforme a la imagen, para que sean conformes a la imagen de su Hijo. Por eso, en este momento, inmediatamente no seamos iguales a los hijos, pero eventualmente lo seremos. ¿Por qué? Porque ahí está el propósito. Pero esto no es algo que cualquiera puede hacer. Esto es algo que solamente los hijos pueden hacer. Digamos, una persona está pasando, una persona desconocida puede pasar y dice, ay, ¿será que yo puedo asemejarme a Dios? No. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser hijo de Dios. Y dice, ustedes sean hijos y así usted podrá manifestar y ser semejantes a Él. Por eso, aquel que es hijo de Dios puede asemejarse a Dios. Y dice, cuando dice que nosotros somos hijos amados, ¿qué significa esto especialmente? ¿Qué significa esto? Que de la misma manera como el Padre nos ha amado a nosotros, ¿y cuánto nos ha amado? Él nos ha amado hasta el punto de perdonarnos. Pero entonces si hablamos sobre ese perdón, ¿cuál es ese perdón? No es que haya perdonado a ese hijo excelente, sino que está hablando sobre ese hijo que no tenía ningún derecho, que era un pecador, sin ninguna condición y solamente gratuitamente lo perdonó. Esto es lo que está sugiriendo. Oye, tú eres pecador, pero tú has recibido ese perdón por gracia. Tú has recibido, ahora tú has recibido el amor y eres hijo amado. Entonces, si vemos en nuestra perspectiva, en esta situación, nos sentiremos, la verdad, tan apenados y avergonzados y agradecidos ante Dios, ¿no es así? ¿Y cuál es esa máxima evidencia del amor? Es el perdón. ¿Cuál es esa evidencia máxima que podemos encontrar acerca del amor? Es el perdón. Oye, ¿tú estás amando? ¿Cuál es ese testimonio? Eso tienes que perdonar. Y el perdón es lo que manifiesta, es la evidencia del amor. A esa persona que no tenía ningún derecho, le perdonó. Si esa persona tiene pues ese derecho, ese perdonado, entonces le dirá, perdón. Y le dice, ay, yo te perdonaré. Pero entonces creo que eso no es así, sino esa persona que ni siquiera quería perdonarle y le dice, oye, te perdono. Entonces eso sí será un perdón verdadero. Así es como Dios ha perdonado a toda la humanidad. Aquellos que eran sucios, aquellos despreciables, de todas maneras Dios los perdonó. La verdad que eran personas en las cuales Dios ni siquiera podía ver y que eran despreciables, pero de todas maneras Dios los perdonó. Por eso, por lo tanto, a ellos fueron ahora salvos de ese castigo eterno. El perdón es el máxima evidencia que muestra, que manifiesta el amor de Dios. Y de la misma manera, ese amor que nosotros estamos haciendo
es esa evidencia en el cual manifiesta ese perdón que nosotros hemos recibido. Donde existe ese perdón, donde está ese perdón, está el amor. Solamente el amor es lo que puede perdonar. Solo el amor tiene el poder de perdonar. Nosotros, si amamos a alguien, entonces sí, la cantidad, esa magnitud en la cual nosotros amamos a esa persona es la magnitud, o sea, el tamaño en el cual nosotros podemos perdonar a esa persona. Si el amor está en cierto tamaño, significa que es el mismo tamaño del perdón. Cuando dice yo te amo, entonces si lo dice solamente con sus palabras, y si no puede perdonar, entonces esa cantidad del perdón, o sea, del amor de esa persona era así de pequeño. Nosotros, siendo hijos, el hecho de que nosotros nos perdonemos al uno y al otro, estamos testificando que nosotros somos hijos. Ese donde le falta, ese amor donde le falta el perdón, aunque dice con sus palabras, yo amo, y es lo mismo que decir como, ¿qué pasará con esas personas que dicen que aman a sus hijos y luego esos padres abusan de sus hijos? ¿Qué pasará? O sea, eso no es amor. O sea, el amor es así de pequeño, por eso el perdón es así de pequeño. Por eso, la falta de perdón es la evidencia más clara que muestra que no está amando. Por eso, la persona que no ama, la verdad, no está asemejándose, no está imitando al Padre Dios. Y está manifestando que esa persona no tiene el derecho de ser hijo de Dios. Pero entonces, ¿por qué tenemos que perdonar? ¿Por qué es la razón por la cual debemos de perdonar? Es porque Él ya nos ha perdonado a nosotros. Es porque Él ya nos ha redimido. Ese es el punto. Y si vemos a Pedro, ¿qué fue lo que dijo? Señor, tenemos que perdonarlo. Y si pues le perdonamos, si somos generosos, entonces le perdonamos 7 veces. Creo que ese número está perfecto y creo que es suficiente. Y pues Pedro pues habló de un caso muy general. Pero ¿qué fue lo que el Señor dijo? Tienes que perdonar 70 veces 7. ¿Pero qué significa esto? Tú tienes que perdonar constantemente. ¿Y qué es lo que está sugiriendo acá? ¿Cuál es el contenido que está diciendo? Significa de que Cristo ya ha perdonado todos los pecados que están dentro del hombre, el Señor ya los ha perdonado. Cuando dice tú perdona una y otra vez, vuelve a perdonar una y otra vez, pero ¿por qué lo hacemos? Es porque Él nos ha perdonado. O sea, tú no intervengas con esto, sino que tú solamente perdona de la misma manera que yo he perdonado. Por eso el punto está de que Él ha perdonado todos los pecados. Todos los pecados, como acabamos de ver. Por eso, Él que ha pagado ya nuestro pecado, y cuando hablamos sobre ese pecado, si nosotros decimos, oye, yo voy a castigarte, y si buscamos venganza de esto, es algo que no deberíamos hacer. Por ejemplo, si un hermano viene y me molesta y trae, me perjudica y me hace daño sin ninguna razón, pero entonces tenemos que saber de ese pecado, Jesucristo ya ha perdonado. Dios ya ha visto la paga de ese precio y ha perdonado. Pero entonces, no importa si esa persona me ha molestado y me haya dañado, o sea, ha traído daño, ya no puedo lastimar a esa persona. ¿Por qué? Porque Dios ya ha perdonado el pecado de esa persona. Porque Jesucristo ya ha pagado el precio y Dios ha recibido esto y ha perdonado. Y si uno dice, voy a vengarme porque tú cómo te atreves a hacerte esto, cómo te atreves a lastimarme. Y es lo mismo que esa persona que está dejando ese enojo dentro de él, y ese enojo llega a convertirse en rencor y esa persona ya está pecando. Pero entonces este rencor y buscando ya la venganza,
Pero entonces, ¿qué significa esto? Es que ese pecado en el cual Jesús ya ha pagado el precio y ha terminado con esto, y pues lo mismo es traer ese castigo que el Señor ya había pagado para que pues vuelva a dárselo. Pero entonces, ¿qué significa? Esto es no aceptar el sacrificio que Él ya ha hecho y ofender a esto. Es lo mismo que decir, ay, ese pecado, ven hacia mí. ¿Por qué? Porque yo voy a juzgar esto. Algo que Cristo ya ha pagado ese precio. Es lo mismo de traer ese mismo pecado que Cristo ya ha pagado y yo juzgar esto. Eso es un gran pecado. Y es lo mismo que no aceptar ese sacrificio que el Señor ha hecho, incluso el efecto que trae con esto. Por eso dice de que el Señor ya ha pagado el precio de todos los pecados y ahora nosotros, no importa cuál es esa persona que sea, no tenemos el derecho de exigir la responsabilidad de esto. Por eso no importa cuál persona, cuál pecado haya cometido, la verdad es que yo no tengo el derecho de castigar esto. No tengo el derecho de juzgar esto o dárselo o hacer que otra persona lo juzgue y luego hacer que reciba el castigo. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha perdonado. Pero algunas personas podrán decir, ay, qué chévere esto. ¿Por qué? Porque ya puedo pecar como yo quiera, porque yo ya he recibido el perdón de todos los pecados. O sea, esto no es lo que está diciendo. Cuando dice que Él ha perdonado todos los pecados, no significa que tú ahora puedes pecar como tú quieras. O sea, no es que haya abierto el camino de que puedas pecar como quieras, es algo que no debemos malinterpretar, sino que esa persona que recibe el perdón tiene esa premisa de que se arrepentirá. Esa persona que ha recibido perdonado, esa persona que ha recibido el perdón, es esa persona en el cual recibe ese perdón. ¿Por qué? Porque tiene esa premisa de que se arrepentirá. Por eso, esa persona en el cual recibe ese perdón, en el cual se arrodilla, se arrepiente y quiere volver, entonces puede volver a recibir el perdón una y otra vez. Pero si esa persona, si no se arrepiente, entonces a partir de ese momento, todos los pecados que realicen acorde a esto y todos los pecados que vienen con conexión a esto, tendrá que recibir ese castigo. Recibirá todo ese castigo. Pero ¿qué le está diciendo? Pero tú, a ti ahora tienes que perdonar a esa persona. El castigo es algo que Dios dará y esto ya es algo que está en las manos de Dios. Pero ahora a ti, te estoy diciendo a ti, tú no busques venganza. ¿Por qué? Porque Dios juzgará a esa persona. Pero entonces la persona que piensa, yo puedo castigar el pecado, es algo que es completamente erróneo. No podemos decir, digamos, por ejemplo, esa persona hace esto y luego acusa y luego denuncia delante de la policía o algo, diciendo, porque me ha perjudicado y ha traído un daño hacia mí. Pero entonces esa persona, la verdad, si lo lastima, entonces comienza a vengarse. Digamos, si esa persona le ha tocado el cachete, y lo puñetea 10 veces y dice, esto es posible, esto es mi derecho porque esa persona me pegó, diciendo, y sin que este enojo dentro de él se resuelva. Y es lo mismo que puede pensar de que puede juzgar a los pecadores. Pero ¿quién dice que usted puede hacer esto? Solamente Cristo es el único que puede castigar. Y esto es no aceptar la redención de Cristo. Pero entonces hay muchas personas que hacen esto muy hábil y fácilmente, incluso dentro de la iglesia, especialmente dentro de la iglesia, en el cual van y le pegan a las otras personas y dicen, pero tú, ¿por qué me pegas? Y dice, esto no es un crimen, eso no es pecado. ¿Por qué? Porque tú me has pegado primero, o sea, me has lastimado primero. Entonces, ¿de dónde sale este principio de que yo puedo atacar a la otra persona si esa me ataca? Esto es una maldad, el vengarse es una maldad, y esto trae un gran castigo. Es
lo mismo que poner el fuego encima de mi propia cabeza. 베푸는 용서는 Y ese perdón en el cual nosotros estamos haciendo, estamos manifestando el amor que nosotros hemos recibido. 받은 사람이 Una persona que ha sido perdonado entiende esa gratitud y por eso perdona. 진짜로 Si realmente 진짜로 용서받지 못할 거를 ha recibido el perdón por algo que no debería ser perdonado, ¿cómo nosotros reaccionaremos ante esto? Uno se sentiría abrumado por esto y perdonaría a todas las personas del mundo. ¿Por qué? Porque da gracias por esa gratitud que tiene el hecho de que ha sido perdonado. ¿Por qué? Porque cuán grande sea el perdón, en cuanto esa persona entiende sobre el perdón que ha recibido, conoce la profundidad del amor que ha recibido. Y de la misma manera, cuando nosotros perdonamos, de la misma manera manifiesta el amor que nosotros hemos recibido. Por eso nos están diciendo a nosotros que con todo fervor, fervientemente, tenemos que amar. Pero esa palabra fervientemente, si vemos en el texto original, está hablando cuando se estira el músculo. Y es como los deportistas de atletismo, en el que cuando corren, pues corren con todas sus fuerzas, el músculo se estira y se contrae. Y está diciendo que cada de ustedes, si alguien los lastime y son groseros con ustedes aguanten fervientemente. No importa si esa persona los trate a ustedes hostilmente o groseramente o dolorosamente. En cambio de primero pues pegarles, ustedes pongan primero el beneficio de los demás ante todo. Pero entonces, ¿qué significa esto? No significa que esa persona no tenga ningún pecado al perdonarlo. No significa esto, sino que aunque esa persona haya hecho esa maldad, de todas maneras que aguanten esto. Por eso si vemos a los cristianos, tienen el deber en casi en todos los casos en aguantar. Pero acá hay una excepción. Les estoy diciendo esto para que ustedes no malinterpreten esto y dejen pasar esto, sino que esto no es en todos los casos. Cuando esa persona está amenazando a la iglesia y rompe la seguridad de la iglesia y amenaza la supervivencia de la iglesia, a esto, la verdad, es otro problema. Es un problema completamente diferente. Esa acción, esa maldad de hacer caer a la iglesia en un peligro y incluso llegar al punto de ir en contra de la iglesia, no importa si la iglesia caiga o no. Esta maldad, la persona que no se arrepiente acerca de eso, dice que nosotros debemos darles una sanción. Es lo que la Biblia nos dice a nosotros, es lo que tenemos que hacer. Si esa persona no se arrepiente, entonces, ¿qué dice? Incluso luego de la sanción, entonces dice que lo expulsen de la iglesia. Pero entonces, si no es en estos niveles, si es un caso más leve, entonces dice que tenemos que aguantar. Cada vez que nuestro amor sea más grande, entonces debemos que cubrir esto. Y dice que la iglesia perdona múltiples pecados. La iglesia constantemente está perdonando los pecados. Y el hecho de que nosotros hemos recibido el amor de Dios y el hecho de que uno ama a otra persona. ¿Y qué significa esto? Que el perdón está en mí, que yo he recibido ese perdón. Si yo con todo fervor estoy amando, y entonces es la misma conexión de que ha recibido con todo fervor ese perdón. Y eso es algo que podemos ver en este caso en Lucas. Está hablando de una mujer, está hablando de una ramera. Y había venido cuando Jesús estaba comiendo con el fariseo Simón y había venido a derramar sus lágrimas y luego lava los pies con sus lágrimas y con sus cabellos y luego derrama el perfume. Y este caso que estamos hablando es completamente diferente con lo que dice los otros versículos en otros libros
los evangelios sinópticos, porque está hablando de otro caso, está hablando de una ramera. Es cuando Jesús fue a la casa de Simón y en ese lugar estaba comiendo y había venido esta mujer, esa ramera, y derramado sus lágrimas, lavó los pies y también derramó el perfume. Pero entonces en ese momento Simón, al ver esto, ¿qué es lo que estaba pensando en su corazón? Pero Jesús no era un profeta, pero Jesús siendo profeta, ¿cómo se atreve a dejar que esta mujer haga eso? Porque sabiendo quién era esa mujer, es una ramera. Pero entonces esa mujer no sabía cómo servir al Señor y pues hizo de lo que más podía hacer y en lo más bajo y se postró ante él y le sirvió ante eso, besando sus pies incluso. Pero en el corazón de Simón no le gustaba lo que estaba, no le agradaba lo que estaba haciendo. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo en ese momento? Que había dos personas en el cual uno tenía una deuda mucho más grande que el otro y dijo, ¿quién tiene? Y los perdonó. Entonces dijo, ¿quién les amó más? Y entonces Simón dijo, aquel que le había perdonado la gran cantidad. Y así es. Y esta mujer de la misma manera, ella conoce lo que yo le he perdonado y por eso ha dado gracias, pero tú no me has dado gracias a mí por lo que yo he hecho a ti. Por eso esa persona está haciendo esto, porque ha recibido ese perdón más grande. Pero tú piensas de que no tienes nada que ser perdonado. Y si leemos todos juntos versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no tenía ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. Y volvió a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados les son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel a quien se ha perdonado poco, poco ama. 사함이 바른 일이 적은 자는 적게 사랑하는 바로 Así es. De esta misma manera, el hecho que nosotros nos sacrificamos delante del Señor es de la misma manera. Y cada vez que nosotros tengamos la oportunidad, tenemos que hacerlo más. Y cuando vivimos nuestra vida, también tenemos que ser conmovidos en nuestros corazones. Y así tenemos que expresar nuestro amor a Dios. Tenemos que expresar y manifestar nuestro amor. Y esto es porque nosotros hemos recibido ese amor. Ese amor, como hemos recibido una gracia que no se puede comparar con nada. Y así es como nosotros de la misma manera amamos a Dios. Pero entonces si vemos a Simón, era completamente diferente. Simón, la verdad, ese perdón, no sabía la magnitud del perdón que había recibido. La verdad es que Simón no sabía que tenía un gran pecado que ser perdonado. De pronto no lo está aceptando, podría ser. La verdad, ¿será que yo tengo un perdón que ser perdonado? ¿Yo soy pecador? Pues obviamente no soy perfecto, pero en un general, pues un 99%, la verdad, pues soy perfecto. ¿Qué pasará si hice de esta manera? ¿Yo tengo pecado? Pero entonces esa persona no le gusta pensar que es pecador. Pero y dice, y está en esa seguridad, ¿será que sí lo soy o no? Esa persona no perdona a los demás. ¿Por qué? Porque no ha recibido, esa persona misma como no ha recibido el perdón. Entonces no tiene ese anhelo de recibir ese perdón, no sabe que el anhelo de esto. Si vemos en esta situación, si vemos a esa ramera en el cual en ese tiempo era abandonada socialmente, la verdad, con todo su ser estaba entregando lo que podía entregar y la verdad, entonces, y Simón, la verdad, quiso de pronto querer avergonzarla o despreciarla y pues buscar una manera
manera para poder menospreciarla. 그러나 그 여인은 Pero que si vemos a esa mujer, la verdad, esta mujer conocía de que había recibido ese amor, de que había recibido ese perdón. Esto para ella, 사랑해도 la verdad, es lo mismo que, como conocía esto, no podía pues entregar, ¿cómo puedo yo pagar esto? No puedo pagar esto, pero ¿cómo puedo yo complacer a nuestro Dios? Pero el no perdonar es lo mismo de creer, de pensar que es justo, y nuestra capacidad de amar es directamente relacionado con nuestra capacidad de perdonar, son lo mismo. 우리의 용서하는 능력, Por eso 우리의 nuestra 사랑하는 capacidad de perdonar y amar 하나님이 우리를 depende 얼마나 con nuestra sensibilidad, o sea, nuestro sentido de comprender cuánto Dios me ha perdonado a mí. 용서하지 않는 자는 Esa persona que no perdona es lo mismo que un incrédulo. ¿Por qué? 누구나 있어야 될 Porque no tiene lo que todo persona que está dentro de la iglesia de Cristo debe de tener. Pero entonces esas personas que no perdonan, ¿qué pasará? Si no recibe el perdón, ¿cómo hará? Pero hay unas personas que comienzan la vida de fe incluso sin recibir ese perdón. Y aunque solamente comienzan a decir sobre el concepto de perdón, pero la verdad es una fe falsa. Solamente tiene esa lógica y buscan ese concepto de la fe y todo lo buscan con su propio beneficio y con su propia y lo que es favorable para esa persona. Pero esa persona que antes de creer en el Señor estaba pecando, pero continúa pecando. Pero hay algunas personas en el cual vienen a la iglesia y entonces le dice, oye, mira, cree en Jesús. Yo creo en Jesús, pero ahora le dice, pero tus pecados ya han sido todos perdonados. ¿Verdad? Pero si yo apenas vine hoy en el primer día a la iglesia, pero mis pecados han sido perdonados. Sí, ¿verdad? Pero entonces, como me dijeron que viniera a la iglesia, entonces vine y me dijeron que todos los pecados son pecados. O sea, esa persona no ha sentido ningún remordimiento acerca del pecado, ni una vez. Nunca ha dicho, Señor, yo he pecado, perdón. O sea, no ha dicho ni una vez. Y entonces, yo no hice nada, pero el pecado es como si viniera y fuera. Pero esa persona, la verdad, si que está en ese estado, no puede decir el evangelio tal y tal. O sea, no puede decirlo. El hecho de que el castigo de mis pecados fue soportado por el Señor, por lo tanto, esa responsabilidad no cae sobre mí, pero todos nosotros ante Dios somos pecadores. No hay ninguno de nosotros que pueda ser orgulloso delante de Dios, no hay ninguno de nosotros que puede estar sin sentir ningún remordimiento, nada delante de Dios. Por eso dentro de la iglesia no hay nadie que pueda decir, miren, yo hice esto, eso tal, este tipo de persona, o sea, la persona que no ha recibido pues ese perdón, y esa persona que no siente la necesidad de ser perdonado, el anhelo de ser perdonado, la verdad es que no necesita de Dios en sí. No es una persona que depende de Dios verdaderamente, que solamente exteriormente dice que es cristiano, pero viene a la iglesia. ¿Pero por qué sigue viniendo a la iglesia? Porque de pronto le vaya para que desea ir al cielo. Pero la persona que verdaderamente ha sido perdonada, esa persona, aunque las otras personas lo están viendo, esa persona pone su cabeza de abajo y comienza a perdonar a las otras personas constantemente. Perdona a los demás. ¿Por qué? Porque esa persona desea perdonar para que Dios pueda tener compasión de él, para que Dios pueda continuar perdonando, para que Dios no se arrepiente de que me haya perdonado a mí, para que no se ofende por lo que yo hice. Por eso perdona a las otras personas. ¿Por qué? Porque siente esa gratitud, porque ante Dios, porque ha sido perdonado. Pero hay muchas personas que no piensan sobre el perdón que ha recibido, sino en cambio vienen y lastiman a la iglesia. Pero si Dios verdaderamente lo ha amado a usted, entonces debe entregar todo su corazón, desgarrando su propio ser, toda su vida para poder servir al Señor. No debería ser así. Ese es el amor que nosotros hemos recibido. Nosotros somos personas que hemos entregarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado a nosotros esa vida eterna. Pero mi vida, Señor, no es nada. Te lo entrego a ti. ¿Por qué no podemos hacer esto?
사랑에 대해서 감동을 남아있는 사람. esa persona que constantemente ha sido conmovido fervientemente sobre acerca del perdón y el amor de Dios, a esta persona perdonará a las otras personas. Pero esa persona, si no siente esto, no ha sido conmovido en su corazón, no significa que Dios no le haya perdonado. De todas maneras, Dios le ha perdonado a esa persona, y esa persona que acepta el hecho de que ha sido perdonado, recibe la bendición. Ese camino de la bendición ha sido abierta, y el misterio de la vida eterna ha sido ya abierta a esa persona. Esa persona que viene a arrepentirse delante de nuestro Dios, entonces esa persona le ha sido abierto ese camino de la bendición, y ahí estará Dios con las manos abiertas esperándole. Por eso la iglesia constantemente, para poder hacerle recordar eso, dice la misma palabra, alabando la misma palabra, para que podamos recordar esa gracia de ese Dios. Por eso, a partir de ahora, a través de los hijos, a partir de ese impacto que han recibido los hijos, entonces ahora tienen que vivir acorde como el Padre ha vivido. Y así nosotros debemos de tener ese impacto dentro de nosotros, y así podemos vivir acorde y imitando y semejándonos al Señor. Pero este cambio no es algo que es natural, sino que nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Si nuestro hombre interior no tiene la fuerza y no está siendo saludable, y la verdad, si no tiene la voluntad de hacerlo, y si no lleva ese derecho espiritual que tiene, entonces no tiene más opción que volver a su viejo ser. Pero por eso el hombre interior tiene que ser fortalecido, y así el hombre interior debe tener la voluntad, esa voluntad de amar a Dios. Esto es lo que esto depende del hombre, y lo que hace cambiar a esa persona es el Espíritu Santo. Como no es algo normal, el Espíritu Santo tiene que hacerlo, pero esa persona tiene que comenzar diciendo: lo voy a hacer, quiero hacerlo. A esa persona entonces se le ha derramado el poder del Espíritu Santo, y continuará haciendo esto. Y lo importante que es conocer esto, de que el Espíritu Santo tiene que fortalecer nuestro hombre interior, para que así nosotros podamos conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Aquí es donde debe de comenzar. Y así no es el amor del mundo, sino es el amor de Dios. Tú puedes hacerlo. Tú tienes el poder de hacerlo. El motivo de hacerlo está en ti. Es porque Dios ha derramado su amor en nosotros. Queridos hermanos, Dios es amor, y los hijos de Dios tienen que caminar acorde a ese amor de Dios, como son hijos de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Y deseo que ustedes sigan el ejemplo de Cristo, quien es evidencia de Dios, quien actúa con benignidad, misericordia, perdón y amor. Y espero que así sea. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en esta hora, oremos para que el Señor nos acepte a nosotros, para que Él pueda orar con gran gracia dentro de nosotros, para que humildemente podamos conocer esa gracia, ese perdón de Dios, conocer ese amor de Dios, y así comenzar el día de hoy. Que no vayamos a la izquierda o a la derecha, sino que nosotros en esta roca, en ese fundamento, podamos tener nuestra vida de fe. Oremos todos juntos. 정말 미련하고 정말 굳어진 우리의 마음을 용서해 주시고 돌이키려 하오니 우리를 받아 주시옵소서. 아버지의 역사에 주시옵소서. 주여 우리를 도와주시고 인도하여 주시옵소서.
하나님 아버지, 오늘 Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. Ayuda, Señor, que todas las cosas que están dentro de ese amor y ese perdón que nos has dado, ayuda, Señor, que ese impacto esté en cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, de que todos nosotros podamos entrar en esa puerta de la bendición y esa puerta de la vida eterna. Ayuda a todos nuestros miembros y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Y todos de pie y vamos a alabar todos juntos. 하나님의 자녀로 Nosotros siendo hijos de Dios, y no importa si alguien nos dice que lo hagamos o no, 우리 받은 사랑을 힘입어 nosotros dependeremos de ese amor que nos has dado y formaremos nuestra vida. 은혜로 날 보듬으시고 사랑으로 품어주셔도 내 마음 자랐고 지키지 못하는 이 모습 부끄럽습니다. 따스한 빛을 내려주신 주님 앞에 나아갑니다. 표현 못할 긍휼로 나를 붙드시는 주 이름만 바라봅니다. 슬픔을 던져나가며 주 예수의 마음을 닮아가네. 두려운 걸음마다 주가 동행하니 주 의지하며 오늘을 걷네. 주의 신실한 소망을 깊이 담으며 주 예수의 풍요를 채워가네. 하나님의 자녀로 영에 지켜가며 깊어진 삶을 주께 드리네. 따스한 곁을 내어주신 주님 앞에 나아갑니다. 표현 못할 긍휼로 나를 붙드시는 주님만 바라봅니다. 슬픔을 던져나가며 주 예수의 마음을 닮아가네. 두려운 걸음마다 주가 동행하니 주 의지하며 오늘을 걷네. 신실한 소망을 깊이 담으며 주 예수의 풍요를 채워가네. 하나님의 자녀로 영에 지켜가며
자녀로 명예치 정하며 기뻐진 삶을 주께 우리 하나님의 감사의 뜨거운 박수. Demos gloria delante de nuestro Señor con un corazón de gratitud. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. Queridos hermanos, gracias